Hoy veremos la disciplina espiritual número 2. Lee la palabra de Dios. Muy bien, si deseamos crecer espiritualmente y aprender las cosas de Dios y estar seguros de ellas, debemos conocer la palabra de Dios, pues es la revelación divina, ¿cierto? Por eso es que deberíamos nosotros leer la palabra de Dios. Jesús dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Jesús es la verdad y la vida, y la verdad está en las Escrituras, así que no las olvidemos o leamos solo esporádicamente. La Biblia es una vía segura para la vida eterna. Nos guía también en todos los propósitos de la vida cristiana. Ayuda a todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, porque todos necesitan ser enseñados, corregidos y reprendidos. Hay algo en la Escritura para cada uno de nosotros, para cada caso en particular. Ama tu Biblia y permanece conectado a ella. Veamos el versículo guía de estudio para el día de hoy. Segunda de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto, equipado para toda buena obra. Qué interesante, aquí está hablando acerca de la palabra de Dios. Es el apóstol Pablo indicándole a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y habla de la utilidad que tiene la palabra de Dios. Así que mira lo que aprendemos. La Biblia no es un libro humano, aquí está hablando que es inspirada por Dios. No es una colección de historias, fábulas, mitos o simplemente ideas humanas acerca de Dios. No. Ahí en eso que leíamos de 2 de Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, toda la escritura es dada por inspiración. Es precisa. Esto incluye tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Leímos en 2 de Timoteo 3:16, que es nuestro versículo de referencia, que toda escritura es inspirada por Dios. Bueno, este es uno de los versículos más importantes en la Biblia acerca del tema de la inspiración. Nos enseña que las escrituras son inspiradas por Dios. Literalmente inspirada es respirada por Dios o exhalada por Dios. Por medio del Espíritu Santo, Dios le reveló a ciertos creyentes que escribieron su mensaje para su pueblo. Este proceso se conoce como inspiración. Lo que ellos escribieron es la mismísima palabra de Dios, inspirada y sin error. Y aunque es cierto que se mantuvo el estilo literario del escritor, también es cierto que las mismas palabras de Dios fueron las que fueron dadas por el Espíritu Santo. Aquí, como observa Scott, la palabra crucial, inspiración, significa literalmente respirado o soplado por Dios. Es decir, es una cualidad divina de las Escrituras que la distingue de cualquier otra obra humana. Así que toda la Biblia es algo que trasciende la inspiración humana. La Biblia no es el producto de una elevada conciencia humana o un iluminado intelecto, sino que es directamente inspirada por Dios mismo. La autoridad absoluta de la Biblia se basa en la convicción de que este libro no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Y es importante ese punto. Hay muchas sectas que hablan de que la Biblia contiene la palabra de Dios, como quien dice, hay una parte que es la palabra de Dios y otra parte que no es real, que se podría quitar, recortar, pero no es así. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Todo lo que aparece escrito en la Biblia es porque Dios dijo que quedara escrito ahí, aún las palabras del enemigo, aún maldiciones y todo. Todo eso es la palabra de Dios que determinó que todo eso quedara escrito. Hay muchas obras que hablan de próceres y entonces todo lo bueno, todo lo malo lo quitan. No digamos eso porque queda mal el prócer. No pongamos esto. Biografías que ocultan mentiras. En cambio, Dios determinó todo lo que yo quiero que quede escrito. Entonces se habla de un rey David que admiramos,
pero tuvo esta caída, tuvo esta otra cosa. Es la palabra de Dios. Se habla de Moisés, de cosas buenas, pero también de rebeliones. Eso debe quedar escrito. Es la palabra de Dios. Y así, completo, la palabra de Dios es todo lo que es la Biblia. No hay partes que sí, que no. Todo completamente. Las escrituras se identifican como la palabra de Dios y no puede ser alterada. De hecho, si tú lees en Apocalipsis, en los últimos versículos, dice que nadie debe agregarle más a lo que está escrito en este libro, o si no, Dios le va a agregar las plagas que están escritas. Pero tampoco nadie le puede quitar nada a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque si no, Dios le quitará su parte del árbol de la vida. Tremendo. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, debemos adherirnos, tomarla completamente. No podemos quitar o agregar cosas que no son. Debemos por eso leerla completamente. Mira lo que dice 2 de Pedro 1, 20, 21. Pero ante todo, dice el apóstol Pedro escribiendo en su epístola, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. O sea, lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que Dios determinó que fuera, y no es interpretación del que la escribió. Háblese Oseas, Daniel, Moisés. No, ellos no interpretaron. Ellos se limitaron a escribir lo que Dios decía que estuviera escrito. Pues ninguna profecía, sigue diciendo Pedro, fue dada jamás por un acto de voluntad humana. No es que ellos quisieran, no es que se sentaron, a ver, hoy estoy inspirado para escribir. No. Lo que se inspiró fue la palabra de Dios, no el autor. Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Así que todo pertenece a Dios. De hecho, mira, Cristo mismo aseguró que la inspiración bíblica divina se extiende a las palabras mismas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada palabra que está escrita en la Biblia es de Dios. Mira cómo lo dice Mateo 5:18, para que nunca dudemos. Porque en verdad les digo, dice Jesús, que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Como quien dice, el mismo Señor Jesucristo está concediéndole toda la autoridad a la Biblia, a las Escrituras, a la palabra de Dios. Y cada parte, cada coma, cada letra pequeña tiene que cumplirse a cabalidad. ¿Se dan cuenta por qué no podemos quitar ni una sola parte? ¿Se dan cuenta por qué decimos que no es que contenga la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios? Mira también lo que dice Juan 7:38. Es también nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Mira la autoridad que da Jesús. Como dice la Escritura, dijo Jesús. Por lo tanto, Jesús amaba la Escritura, la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos que tener la palabra de Dios como nuestro fundamento, con respeto, con reverencia, leyéndola como Dios mismo hablándonos, aún esas partes que no entendamos. No entiendo esto. Dios lo escribió por algo, o lo determinó por algo. Respétala. Vamos a la segunda palabra clave en este versículo que leímos de nuestro estudio: enseñar. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada, ya vimos todo lo de la inspiración, inspirada por Dios y útil para enseñar. Bueno, hablemos de enseñar. Enseñar se refiere a la instrucción divina. Las escrituras dicen la verdad divina que es necesario conocer para la vida y la espiritualidad. La Biblia es útil para enseñanza o doctrina en temas como la Trinidad, los ángeles, el hombre, el pecado, la salvación, la santificación, la iglesia y los acontecimientos futuros. Todo eso lo puedes aprender leyendo la palabra de Dios. Mira, en mi caso, la Biblia me ha enseñado a ser mejor persona, no mentir, no robar, no maldecir, respetar, ayudar, ser amable, servir. Y me sigue enseñando cada día acerca de cómo es Dios, qué le agrada, qué le desagrada,
cómo acercarme a Él, qué espera de mí. También me da promesas, me llena de confianza y fe en esta vida y ante los ataques del enemigo, el mundo o la carne. También me recuerda cuánto me ama, me llena de paz, y todo eso me ayuda a sentirme útil y darle un propósito y sentido a mi vida. Por eso amo la palabra de Dios y todos los días procuro leerla. Y cuando no lo hago me siento mal. Sé que necesito alimentarme de la palabra de Dios. Veamos la tercera palabra que estamos estudiando aquí, basada en ese versículo de referencia de 2 de Timoteo 3:16. Ya vimos que toda escritura es inspirada, palabra número 1, o sea que Dios la reveló. Inspirada por Dios y útil para enseñar. Ya vimos cuánto nos enseña de todo lo que necesitamos espiritualmente. ¿Qué más dice? Útil para enseñar, para reprender. Tercera palabra, reprender. Bueno, la Biblia es útil para amonestar, eso es reprender, para amonestar a las personas por su conducta errónea o sus creencias equivocadas, que a veces uno piensa que esto es así. No, el Señor te va corrigiendo. Lee la palabra de Dios y empiezas a saber qué es lo correcto. Las escrituras exponen todo pecado a la luz, a fin de que pueda ser tratado mediante la confesión y el arrepentimiento. Mira lo que dice Hebreos 4:12 para reforzar eso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. También discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra de Dios. Así que me corrige, me reprende cuando ve que no estoy obrando como corresponde. Y les voy a dar un ejemplo de mi vida. Yo creía que estaba bien ver los reinados de belleza y desear estas mujeres tan hermosas que aparecen ahí, tal como todo el mundo lo hace, y eso es lo normal, eso es lo que ya hoy en día se hace. Pero la palabra de Dios me enseñó, estudiándola en mi tiempo de oración, que no debería desear a ninguna mujer, y por eso fui amonestado. Yo, Señor, perdóname. En mi propio tiempo me corrigió la misma palabra de Dios. No vuelvas a hacer eso. Que lo hagan todos no quiere decir que está bien. Tremendo, ¿no? Al leer la Biblia, esto nos habla de manera directa acerca de aquellas cosas en nuestras vidas que desagradan a Dios. También es provechosa para refutar los errores. Veamos la cuarta palabra, si estamos aprendiendo. Bueno, la cuarta palabra en el versículo clave del estudio, ¿sabe cuál es? Corregir. Vuelvo y leo 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir. Bueno, hablemos de corregir. ¿Corregir qué es? Es restaurar o regresar a su condición correcta. Esto estaba mal, lo vamos a dejar como debe ser. En el idioma griego representaba enderezar un objeto que se hubiera caído, o también ayudar a alguien que se hubiera tropezado a ponerse de pie. Así que las escrituras no solo exponen y amonestan una conducta errónea, sino que también muestran la manera de corregir el camino. Por ejemplo, las escrituras no solo dicen: el que hurtaba ya no robe más, sino que añade: sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. No solamente te amonesta, pero te corrige. Mira lo que dice el Salmo 119, 9 al 11. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Así que ahí te está corrigiendo. ¿Cómo corregir el camino? Lee la palabra de Dios, guárdala. No solamente te muestra algo que no estás haciendo bien, pero te dice cómo corregirlo. Mira lo que dice Juan 15, 1, 3. Estos versículos los hemos estudiado aquí en profundidad. Dice: yo soy la vid verdadera, está hablando el Señor Jesús, y mi Padre es el viñador.
Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Aquí lo que está indicando es que a través de la palabra de Dios somos limpiados, somos purificados, somos cambiados. Quita la maldad. ¿Para qué? Para que demos fruto. Amén. Sigamos aprendiendo. Veamos la quinta palabra en este versículo de referencia de 2 de Timoteo 3:16. Recuerden, toda escritura es inspirada por Dios. Ya vimos que es Dios quien inspiró la escritura y es útil para enseñar. Ya vimos todo lo que aprendemos nosotros leyendo la palabra de Dios. Para reprender, ya vimos que la palabra nos amonesta de cosas que no está bien que hagamos. Para corregir, nos muestra el camino que debemos seguir. Para instruir en justicia, esa es la quinta palabra, que podemos aprender aquí. Para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir instruir en justicia? Las escrituras nos dan un adiestramiento positivo, o sea, es como un entrenamiento en la conducta espiritual. Tú tienes que hacer esto: ora, pídele a Dios, lee la palabra de Dios, comunícate, haz el bien. No solo amonestan y corrigen las conductas equivocadas, sino permiten que tú crezcas espiritualmente. ¿Cuántas personas, sé que así ha ocurrido, dicen: ¿cómo puedo hacer para crecer espiritualmente? Aquí está la clave. La palabra de Dios te instruye en justicia, en todo lo que tú tienes que saber para hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice Hechos 20:32. Está hablando el apóstol Pablo. Dice: ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Mira, el apóstol Pablo tenía que irse, pero dijo: tranquilos, yo me voy, pero les dejo la palabra de su gracia, la Biblia, que es poderosa para edificarlos. Ahí tienes lo que necesitas para crecer espiritualmente. Amén. Primera de Timoteo 4:6, también el apóstol Pablo, instruyendo a Timoteo, le dice: serás un ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea que esta te instruye, te pone al nivel que se necesita para crecer espiritualmente. Primera de Pedro 2:1 y 2, el apóstol Pedro envió esta epístola y dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación o mentira, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Le está diciendo que deseen como niños la leche pura espiritual, es decir, la palabra de Dios. Cuando un niño es bebé, ¿cuál es su mayor preocupación? Comer y crecer, ser fuerte, ¿sí o no? ¿Y cómo lo logran? Alimentándose de la leche materna. Si queremos crecer espiritualmente, debemos tomar el alimento espiritual de la lectura de la palabra de Dios, y así no estaremos débiles. ¿Cuántos de ustedes, porque yo sé que son juiciosos, han descuidado la lectura de la palabra de Dios 1, 2 días, 3 días? ¿Qué pasa? Se sienten débiles. ¿Por qué no hice eso? Es igual a si estuvieras ayunando 3, 4 días, no como nada. Se debilita la carne. Ese es el problema de dejar de leer la palabra de Dios. Mira, respecto a las escrituras, Juan Wesley llama la atención al hecho de que el Espíritu de Dios no solo inspiró una vez a quienes las escribieron, a quien escribió la Biblia, sino que continuamente inspira y ayuda sobrenaturalmente a quienes las leemos con oración diligente. Ay, qué bien, el Espíritu las inspiró y a nosotros que las leemos nos sigue inspirando. De ahí que sean útiles para enseñar, para instruir al ignorante, para reprender a quienes están en error o en pecado, para corregir o enmendar lo incorrecto y para instruir o capacitar a los hijos de Dios. Qué bien, leyendo la palabra de Dios somos inspirados por el Espíritu Santo, y yo lo he visto muchas veces en mi vida. Veamos la sexta palabra para cerrar en este versículo de referencia. Es ser apto y preparado. Está en 2 de Timoteo 3:16, como les dije. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea apto, equipado para toda buena obra. Tiene un propósito la lectura de la palabra de Dios. El verdadero propósito de la comprensión de las Escrituras es declarado en este versículo, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea apto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo está diciendo que ningún hombre está preparado para servir a Dios adecuadamente si no posee un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Totalmente cierto. Independientemente de otras cualidades que posea, habilidades, talentos, debe contar con este conocimiento y para ello ser un estudiante cuidadoso y concienzudo de la palabra de Dios inspirada. Solo de esa manera el hombre de Dios será apto para toda buena obra. Amén. Nunca olvidemos que el propósito de leer la Biblia es para capacitarnos, para hacer el bien. No deberíamos estudiar la palabra de Dios solo para incrementar nuestro conocimiento, para saber, o prepararnos para ganar argumentos cuando tenga que discutir con alguien. No, deberíamos estudiar la palabra para saber cómo llevar a cabo la obra de Cristo en el mundo. Amén. Nuestro conocimiento de la palabra de Dios no será útil a menos que fortalezca nuestra fe y nos lleve a hacer el bien.